¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con el empresario Jorge Iruela, que se ha incorporado a título de como un ciudadano que colabora con La Libertad Avanza. Además tiene otras actividades académicas que son importantes y además tiene su emprendimiento personal, pero ha decidido hacer un aporte a un sector de la política para cambiar la Argentina, entiendo yo, ya, o para cambiar Jujuy, naturalmente. Así que ya vamos a conversar con él. Pero antes que nada quería hacer un par de reflexiones como es habitual. La democracia está perdiendo la receptividad y esto implica que los gobiernos responden eficazmente a las necesidades de las demandas sociales. Se necesita capacidad de respuesta mediante ¿qué? Mediante las políticas públicas, naturalmente. Y esto no está pasando, sino por el contrario, la discontinuidad. Grábese este concepto, la discontinuidad de las políticas públicas, una vez lanzadas, es el resultado del malestar que tiene la sociedad con los gobiernos que exigen con impuestos, que van no sé a dónde, pero que evidentemente no tienen un retorno en materia de prestación eficaz de los servicios. Es decir, se empieza algo y se abandona y nadie explica por qué, ¿no? Los gobiernos no son receptivos y no están gobernando con sentido público. Y es por eso que si no cambian, me da la sensación a mí, están condenados en el futuro inmediato a la ineficiencia administrativa y al castigo electoral y además a un elemento que no es menor que está pasando, que es la hostilidad política que lo estamos viendo a cada rato. Siempre hay necesidades a satisfacer y hay preguntas básicas para formular a la política, como por ejemplo, ¿cuáles son los planes para encarar esas necesidades? ¿O dónde están los programas para resolver los problemas irresueltos? Como así también los proyectos para remover las causas pendientes. En una primera mirada, si usted me permite, yo creo que hay solo una cosmética, ¿sí? Es decir, desde hace 41 años, salvo algunas excepciones, que en algún momento las vamos a comentar, todo es una cosmética. Yo veo que aquí, en 9 años, no se han resuelto ninguno de los problemas estructurales serios que tiene Jujuy. Pero además hay como un problema, no lo sé, tal vez la propia idiosincrasia política que lanza una iniciativa pública y no la sostiene en el tiempo, como le decía al principio de este comentario. Hay como una suerte de discontinuidad de las acciones que impide que resuelvan los problemas. Esa discontinuidad lo que hace concretamente es perpetuar los problemas o, en todo caso, naturalizarlos. ¿Sí? Aquí todo se naturaliza. Lo que veo además es que a la gestión actual le están faltando diagnosticadores, ¿sí? Que son especialistas en identificación de las necesidades sociales y problemas irresueltos, que aporten las alternativas con medidas innovadoras que sean viables. Además, el diagnóstico de políticas públicas supone una investigación con acción participativa, consultando las fuentes, no encerrado en una pieza de 4x4. Y no fuentes tan solo locales, sino hay que mirar qué está pasando en el mundo, ¿sí? Allí es donde estos diagnosticadores que aquí no están, deben ser especialistas en la realización de esas consultas y obtener las respuestas pertinentes. Mire, el consultor Emilio Graglia habla de que el concepto de ceguera, que no supone la falta de un diagnóstico, sino la ausencia de un análisis previo de las políticas existentes. A veces la falla se da porque se diagnostica sin describir ni interpretar los planes, ¿se da cuenta? Pero sin embargo, creo yo, lo más grave es la discontinuidad. Luego del lanzamiento de una política pública, ya sea en salud, en educación, en seguridad, en ambiente, en lo que usted elija, hasta incluso en la metodología para liquidar sueldos, hay una discontinuidad. Es decir, lo hacen de una forma y lo terminan cortando, no sé por qué razón, y al mes siguiente la gente se sorprende, ¿no? Pero si empezaron a hacer esto, ¿por qué ahora me salen con esto otro? Y esto es transversal en todas las áreas del Estado. Si esto no se corrige,
seguimos en la lógica de volver a empezar siempre y no se resuelven los viejos problemas que se juntan con los nuevos problemas, ¿sí? Y esa combinación solo produce atraso en el progreso y en la prosperidad de cualquier sociedad. Se lo dejo para que lo piense. Bueno, vamos a hablar con el invitado de hoy, con Jorge. Gracias por estar acá otra vez. Gracias, Alejandro, un placer como siempre visitarte. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien y la verdad que muy interesante lo que comentabas recién, si me permitís. Esto que al último terminabas de mencionar, Kovadlov dice que las naciones, las ciudades, las provincias, inclusive las personas importantes, son aquellas que son capaces de actualizar su repertorio de problemas. No podemos seguir con los mismos problemas de hace 50, 100 años, porque pasa lo que vos decís, nos permite sobrevivir, repetir cada día una historia que no nos deja realizar proyectos de mayor dignidad. La verdad que es muy interesante cómo lo planteaste. Bueno, muchas gracias. Claro, la sensación es que llegan al poder para administrar la mediocridad. Y ahí se quedan, ¿no? Sí. Sí, parte del proceso del ciclo de la política pública es esto. Tenemos que tener un observatorio de políticas públicas para ver el impacto que tiene, si fue bueno, mantenerlo, si fue malo, corregir, y de nuevo empieza el ciclo. Ahora, ¿por qué fallan las políticas públicas? Nosotros cuando lo trabajamos en la Universidad Austral, que recién lo mencionabas, y que estamos trabajándolo en Buenos Aires, tiene que ver con esto. Primero, por una debilidad en la identificación del problema. Muchas veces no se identifica claramente el problema y es un derivado del problema o un problema colateral, pero no el verdadero problema. Alguien decía que tenemos hasta un problema, un proceso inflacionario de normativa. Hay tantas regulaciones, tantas normativas que ya ninguna se las contempla. En segundo lugar, esto de la mirada de cortoplacista, ¿no? Están pensando para las próximas elecciones, esta discontinuidad que vos planteabas, y no para las próximas generaciones. Así siempre se va a cortar todo. Mientras estemos pensando en las próximas elecciones, no vamos a tener continuidad en las políticas públicas. Los acuerdos intersectoriales, quiénes son los que participan, los procesos de formulación de las políticas públicas, son los actores reales, las arenas que le llaman, los lugares donde se discuten son los parlamentos, son las legislaturas o son los cafés, son los lugares donde están los partidos o son las casas de algunos ciudadanos. Entonces, eso, sumado a la poca evaluación de las políticas o a la falta de la evaluación del impacto de las mismas, genera un ciclo totalmente desvirtuado en los procesos de formulación de las políticas públicas, que es lo que nos viene pasando hace años y daría la sensación que no se está haciendo oído sordo a eso, ¿no? Ahora, la dirigencia, ¿qué crees que le está pasando? ¿No está interpretando el cambio de época? ¿Lee mal lo que pasa en los países que son exitosos en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo, y como bien lo planteabas vos, este fenómeno que se llama Javier Milei con el gobierno nacional que tenemos, que fue totalmente disruptivo a lo que veníamos acostumbrados, lo que veníamos viendo en la política nacional, en la política provincial y en la política municipal, yo creo que desorientó de manera muy hasta si se quiere agradable a todos los políticos que venían con un trabajo de carrera, que ese es otro tema que es para debatir en otro momento también, de hace 20 años siendo concejales o diputados, con una metodología de clientelismo, con una metodología que no va en los tiempos modernos, que ya no va más. Es un modelo que se agotó y que Dios quiera baje de nación hacia las provincias, de los municipios, para que tenga el impacto que necesitamos para aprovechar este cambio que realmente tiene una virtuosidad enorme y que ya lo estamos viendo con algunas variables que Dios quiera se mantengan en el tiempo para el bien de todos los argentinos. ¿Vos crees que la gente está a pesar de, ¿no es cierto?, de lo duro que es el impacto del ajuste? ¿Vos crees que la gente ha hecho un clic, un cambio? Es decir, mira para atrás y dice, no, yo al terror de atrás no quiero volver más y aguanto esto. Bueno, eso es muy interesante. No lo digo yo, se lo ven las encuestas o en las pocas encuestas que podrían ser creíbles, en la imagen positiva del presidente, en la imagen de los otros candidatos o en la imagen del otro candidato que era en su momento hace un año Massa. Se pueden ver las dos fotos de lo que era diciembre del año pasado a lo que es noviembre, estamos en noviembre, a lo que es un año ya de lo que sucedió, pero también podemos plantear, y lo charlábamos hace un momento, la película, la dinámica de cuál era ese país tendencial a donde íbamos a parar, ¿no? Y vaya a saber qué niveles de inflación tendríamos, qué niveles de relación precio-dólar, qué niveles de riesgo país tendríamos hoy.
Es innegable la cantidad de pobreza que hay, la cantidad de gente que la está pasando mal, pero daría la sensación de que esa gente aún tiene esperanza, de que con estos pequeños cambios, de que cómo trabajó el tema de los vetos, el presidente se le dio un respaldo más, una seguridad más que repercute en los números, no solo internacionales, sino también a nivel local. Dios quiera que ese acompañamiento sea respaldado también por las políticas públicas que nos terminen el tiempo en el cual repercute el mejoramiento de la sociedad y que vaya saliendo gente de la pobreza tiene que ver con la inversión. Y da la sensación de que las variables macro se están estabilizando para que eso suceda. Está muy bien. Ahora, tengo una pregunta. ¿Por qué elegiste la Libertad Avanza? Vos estás en la Fundación Pensar. En la Fundación Pensar trabajamos que trabaja mucho. Lo trabajamos muy bien a nivel nacional, a nivel provincial. Básicamente la idea es aportar siempre, he trabajado en Manos Abiertas, eso que vos lo conocés también, porque has colaborado mucho también, he trabajado en la Fundación Pensar, ahora la idea es colaborar en este espacio porque tiene que ver también la apertura de puertas, tiene que ver también con una filosofía de libertad, de poder colaborar, de poder pensar en la otra persona, de poder generar desde lo que a mí me compete planes de gobierno, proyectos de políticas públicas, acercando a ciertos cuadros técnicos que puedan colaborar en ese trabajo. Me parece que es un desafío muy interesante, me parece que es algo muy enriquecedor, no solo a nivel personal y profesional, sino también para las sociedades que dialogan, las sociedades que no que debatan, que haya ganadores y perdedores, sino que haya mancomunadamente una conversación, son las comunidades que crecen, por eso es muy importante y siempre apelamos a la participación ciudadana, a los mecanismos de participación sectorial, son mecanismos que no hay que perder, si bien no son vinculantes, son mecanismos que tiene que haber mesas de trabajo, en la cual se pueda sentar el sector privado, el sector público, el tercer sector, siempre nosotros lo decimos cobijado con el paraguas de la academia, que son los que terminan dando también o aportando, si se quiere, cuadros técnicos que ayuden a conformar estos planes de gobiernos, como recién lo decíamos, de largo plazo, pensando en las futuras generaciones. Claro, porque a propósito, recién lo mencionabas también hace un ratito, aquí, por ejemplo, tenemos un frente complicado con los gremios que están reclamando por un salario digno, no hay ninguna novedad, pero simultáneamente el gobierno comete el error de instalar el tema del adelantamiento de las elecciones que va a costar más de 2.000 millones de pesos. Sí. ¿No? Entonces, esta suerte de, diría yo, de desconexión entre la dirigencia y la gente o los empleados, lo que sea, me parece que es un mal síntoma, digo, para encontrar los consensos que hacen falta el día de mañana, me parece a mí. Sí, absolutamente, y creo que es algo que se está dando en todo el país, ¿no? Acá me parece que, y comparto con vos esta desconexión nacional con las provincias, con los municipios, a diferentes escalas, en algunas provincias más, en algunas provincias menos, pero me parece que tenemos que trabajar mancomunadamente todos por un proyecto que termine posicionando a la Argentina en un lugar de bienestar para todos los ciudadanos y no para algunos. Terminando con las mezquindades que tengan que ver con la política, y lo decís vos, es anacrónico seguir pensando en lo electoral en vez de pensar en la gente, teniendo un 50, un 60% de pobreza en los jóvenes, teniendo el nivel de jubilaciones que estamos teniendo hoy. No se puede pensar en la huerta de cada uno, tenemos que pensar en el bien común y lo planteabas vos también en esto de brindar bienes públicos de calidad, ¿no? Bienes públicos que realmente transformen a la sociedad. Bueno, pareciera que hoy hay oído sordo a la clarísima falta de capacidad institucional que tienen algunas provincias y muchos municipios, capacidades técnicas, capacidades organizacionales, capacidades políticas. Y eso lamentablemente a modo de beneficio va a repercutir en las elecciones del año próximo. Ahora, ¿es posible recuperar esos recursos humanos o hay que depurar? Fíjate, no, a mí me parece que es muy posible. Recuperarlo. Sí, absolutamente. Las personas todas quieren vivir mejor, quieren ser capacitadas, quieren tener un buen sueldo, quieren trabajar, quieren sentirse con dignidad, Fíjate lo que pasó con los piquetes a nivel nacional, lo que pasó en Buenos Aires. Hasta hace un año diríamos, los piquetes y las LELIC, que ahora nos olvidamos todos, son dos cosas que no se pueden solucionar más. Bueno, se solucionaron las dos, digamos, en base a tener una política y realmente un mando y un convencimiento como el que tiene el presidente, que no se estaría viendo en algunos gobernantes. Me parece que ese recurso humano es muy importante, pero hay que capacitarlo, hay que pagarle y hay que darle... Hay algunos municipios, algunas provincias que hay algunas personas que no tienen actividad para hacer.
¿no? Entonces, eso es una locura que suceda. Bueno, eso es lo primero que no tiene que suceder. Yo creo que todo es mejorable y me parece que tenemos que ir hacia ese camino. Sí, me sorprendió una imagen, creo que en el Ministerio de Salud, ¿no? Donde entraron y Sí. había gente mirando a la pared, que no se sabía qué estaba haciendo. Claro. Y después pequeños grupos de conversación de gente que no. Claro. Esto es una locura. Claro, imagínate eso, escalarlo a nivel nacional, lo que puede ser para que tengamos el déficit que teníamos, Claro. de nuevo superávit este mes, pero claro, cuando uno empieza a tomar escala, parece insolucionable. Bueno, necesitamos las voluntades de muchísimos ciudadanos, de muchísimos gobernantes, a nivel provincial, a nivel municipal. Esto de institucionalizar los gobiernos subnacionales me parece que es muy importante, tanto los provinciales como los municipales, de tener agendas propias, de internacionalizarlos, de que no solo puedan trabajar regionalmente, sino en regiones compartiendo con Chile, en nuestro caso con Chile, Bolivia, Paraguay. Me parece que es muy importante empezar a compartir agenda, y vos lo decías recién, del primer mundo, ¿no? Y no esta agenda que parece anacrónica, porque vamos a seguir intentando dar solución a problemas actuales, multivariables, complejos, cada vez más complejos, con instituciones que tienen más de 2 siglos, y no porque personas tengan 2 siglos, sino porque las instituciones como edificio, como personas, como pensamiento, es muy complicado, ¿no? Aquí hay un tema que lo anunció el gobernador en marzo, que es la ley de coparticipación, que le va a dar autonomía a los intendentes para poder ejecutar su plan de gobierno, porque ellos han sido votados por la gente. Si a mí me vota la gente, yo quiero tener un presupuesto para poder ejecutar mi plataforma de gobierno. Esto no pasa desde hace 40 años. Sí, sí, y sin embargo hay sectores dentro del mismo oficialismo que se resisten a hacer esto. Es una locura. La pregunta sería ¿por qué se resisten a hacerlo? ¿Por qué se resisten si claramente con la previsibilidad de un presupuesto uno puede proyectar? Si no, no hay forma. Si no, volvemos al punto que hablabas hoy. Sobrevivimos día tras día, cobramos una tasa acá, un impuesto acá, se legisla para restringir y no para incentivar. Acá, ¿cómo hacemos para que las cosas sean más simples, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las cosas sean más simples? Ese me parece que es el gran desafío que tienen los gobiernos subnacionales, saliendo un poco del gobierno nacional. ¿Cómo hacemos que las cosas sean simples para emprender, para desarrollar, para generar trabajo? La única responsabilidad que tiene una empresa, o la mayor, es generar riqueza. Y como consecuencia también dar trabajo. Entonces necesitamos que generen riqueza y que se genere el trabajo de manera consecuente. De otra manera, restringiendo, generando, condicionando, no puede ser, y el otro día lo planteaban muy interesantemente, que uno ve los modelos de riqueza en una sociedad y se da cuenta de qué tipo de sociedad tenemos. Si la persona con mayor riqueza es el gobernante de turno, el burócrata de turno, el que te da el permiso para importar o para exportar, estamos acabados, digamos, necesitamos otro tipo de sociedad. Y me parece que a eso apuntamos. El alcalde de Londres, hace poquito estábamos en una charla conjunta donde él exponía y planteaba algo muy interesante. Decía, las personas, figurativamente, no viven en naciones, no viven en provincias, viven en ciudades, viven en los municipios. Entonces ahí me parece que hay algo para trabajar que es muy interesante y muy fuerte y donde se puede hacer mucho, ¿no? Claro, y el poder, yo creo que, digamos, las provincias subestiman el poder de los intendentes. Aquí, pues en Jujuy lo veo. Subestiman permanentemente la capacidad de los intendentes. Y los intendentes han sido, insisto, elegidos por la sociedad. Si el intendente gobierna mal, la sociedad los va a cambiar. ¿No es cierto? Este esquema se tiene que terminar, y está definitivamente. Muy cercano al problema de la gente también, ¿no? El intendente, la cercanía que tiene. Por supuesto. Son otras responsabilidades. Entender que hay una competencia interjurisdiccional me parece también que es un error, y bien lo planteás vos. Me parece que son otras responsabilidades, son otras miradas, son otros temas. Lo planteábamos a nivel municipal en algunas charlas que tuvimos con el municipio, en esto de generar una mirada para el desarrollo urbanístico, planteando el transporte como eje del desarrollo urbanístico, para de ahí partir a un desarrollo humano integral. Son miradas que puede ver realmente un intendente a nivel municipal. A nivel provincial estás como a otra escala, ¿no? Y ni hablar a nivel nacional. Por eso sí me parece muy interesante el planteo que vos das y la mirada, ¿no? El enfoque. Claro.
¿Cómo está la Libertad Avanza en Jujuy? Vinieron aquí, vino el presidente de la Cámara de Diputados, vino el senador Atauch, el diputado Quintar. Sí, sí. Supongo que estuviste sí, y allí. Se está afianzando el partido en todo el país. Yo la verdad que me incorporé hace muy poco, así que no puedo hablar de la conformación en sí misma, pero sí se está afianzando en todo el país, algo muy necesario. Y que por ahí también fueron algunos errores de partidos que no tomaron escalas nacional, como fue, por ejemplo, se podría plantear el PRO, se podría plantear también el ARI. Hay ciertos partidos que no tomaron escala nacional y que creo que es muy necesario que lo hagan, ¿no? Si no, parece que siempre nos estamos moviendo entre el radicalismo y el peronismo y no hay otra... O en alianzas, que tampoco le hicieron muy bien a la política en los últimos años. Así que bienvenido sea que la libertad se vaya afianzando en todas las provincias, en todos los municipios, que la gente se vaya incorporando, sobre todo para poder darle una colaboración muy importante al presidente que tenemos, que hoy es el presidente de todos los argentinos, y que es muy necesario que le vaya bien a él para que toda la Argentina crezca. Y no en un cortoplacismo, ¿no? Estamos a un año de la elección, ya parece mentira, pero ya estamos llegando a la mitad del mandato. ¿Qué va a pasar dentro de 4 años? Para que la Argentina salga y que pensemos realmente en las próximas generaciones, tenemos que tener una continuidad de políticas públicas que superen los 20 o 30 años. Entonces, bueno, es muy importante que desde ahí se conformen partidos que tengan las bases y la territorialidad suficiente para que eso suceda. Vos que tenés la cabeza del empresario, ¿no? Es decir, ¿crees que las medidas que están tomando el gobierno en materia de desregulaciones y otras medidas, en la macro, arriba, es lo que necesitan los empresarios hoy o todavía faltan algunas cosas? Yo puedo hablar desde mi sector y en realidad no quiero hacerlo genérico, pero me parece porque cuando uno habla de empresarios, lamentablemente de todos los empresarios, ¿no? Claro. Y eso es una realidad que hay que también ponerla sobre la mesa, bueno, porque uno dice, no, el empresario, el que tiene, bueno, hay todo tipo de empresario. La verdad que es muy necesario que haya reglas claras, eso para mí es fundamental. En todos los sectores que haya reglas claras. El empresario lo que quiere es previsibilidad y reglas claras. No quiero ser amigo al gobernante de turno, no quiero ser amigo al funcionario que te permite importar, que te permite exportar. No, la idea es que haya reglas claras y para que a partir de ahí haya una competencia que termina siendo beneficioso al usuario, a las personas que van a consumir lo que esté vendiendo esa empresa. Por lo tanto, me parece que la clave acá son las reglas claras. Eso está sucediendo, te diría que en la mayoría de los sectores, el de regularizar ciertas normativas es muy importante porque hay normativa sobre normativa. Este trabajo tremendo que se hizo para ver qué normativa opacaban o qué sectores tenían el mayor proteccionismo que otros, es muy importante y se tenía que dar en la Argentina. Por supuesto que hay muchos sectores que lo resisten, hay muchos empresarios que lo resisten también. Bueno, es una pelea que se tiene que dar en ese ámbito, pero también es una pelea cultural que se tiene que dar en el ámbito de la sociedad en su conjunto. Que hay otras herramientas para trabajar, que están surgiendo en estos últimos días, con fundaciones propias también del espacio político, que ojalá que ayude para compensar y que haya una alternancia, ¿no? De la alternancia es de donde se gana, todos los países del primer mundo tienen alternancia. Bueno, nosotros tenemos que llegar a esa alternancia que no sean en los extremos, pero sí que nos permita tener un cuadro de control de lo que está sucediendo de un gobierno al otro. Bueno, los jóvenes ¿vos crees que van a participar en la conformación de las listas de la Libertad Avanza aquí en Jujuy? Bueno, eso no tengo información, la verdad, pero yo calculo que va a haber una gran participación de jóvenes. Sí, me parece que hay una participación, hay un movimiento. De hecho, me parece que la cantidad de votantes que hubo jóvenes en esta última elección y que lo votaron al presidente actual, a Javier Milei, fue histórico. Que me parece muy bien que así sea, pero por supuesto para nada hay que descartar todo el conocimiento de lo que pueden dar las personas de mediana y de gran edad acá en el país. Es muy importante capitalizar los problemas del pasado, ¿no? Ver cuáles fueron y empezar a tener, y vos nos decía Alejandro, nuevos problemas. No podemos seguir con los mismos problemas hace 20 años y eso es una conjunción y una conversación intergeneracional también. Jorge, gracias. No, por favor, Alejandro, un placer acompañarte. Gracias por venir. Que tengan mucha suerte, gracias. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere. Chau.